Matisyahu capítulo 3. Vamos a estar viendo esta escritura del libro de Mateo capítulo 3. Y vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 17. Y lo vamos a leer, el capítulo 3 no es largo, vamos a leer sus primeras partes para entender al material que nos vamos a introducir en esta mañana. Mateo capítulo 3 del 1 al 17. Dice: en aquellos días vino Yohanan, el inmersor, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Adonai, enderezad sus sendas. Y Yohanan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán, y eran sumergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también él hacía estas puestas, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os va a sumergir en Ruach HaKodesh y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí, hermanos, Matisyahu brinca en su línea de tiempo, empieza a cierta manera a dar un lapso de tiempo muy grande. La última vez que Mateo nos estaba hablando de la vida de Yeshua como persona, estaba hablando de una criatura de 2 años cuando los sabios vinieron a visitarle, y de aquí, hermanos, da un salto muy grande en cuanto a la línea de tiempo en la vida del Mesías. Incluso, hermanos, ya aquí está hablando de su ministerio, el cual sabemos que empezó alrededor de los 30 años, y eso nos basamos en el libro de Lucas. Si gustan ir ahí, en Lucas 3:23, o solo tomar nota de la cita, ahí Lucas nos da un mensaje en cuanto a la edad. Dice: Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces aquí Mateo, hermanos, da un salto muy grande en la edad del Mesías en cuanto a su mensaje. Lucas nos da un poquito más de detalle en cuanto a lo que pasó en la niñez de Yeshua. Incluso, hermanos, en el libro de Lucas habla de cuando Miriam y Joseph fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pesaj. Algo que me llama la atención, que mucha gente no considera, es que en aquel tiempo, hermanos, la gente mandaba representantes a Jerusalén para celebrar las fiestas. La ordenanza en la Torah es de que toda persona se presente a Jerusalén durante Pesaj, Shavuot y las diferentes fiestas que hay. Pero imagínense si se iba toda la gente de una ciudad a Jerusalén, entonces eso dejaba a los pueblos completamente vacíos. Y entendemos que no toda la gente tiene buena voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay muchas casas vacías? Hay oportunidad de robar, hurtar y pues aprovecharse del hecho de que no hay gente. Entonces, lo que empezaban a hacer las ciudades en aquel tiempo es que ellos mandaban a los príncipes, ellos mandaban a la gente que llevaba jerarquía dentro de las tribus de Israel, y decían: ustedes van en representación de nosotros a celebrar Pesaj en Jerusalén, y así vamos a cumplir nosotros con el mandamiento al mandar un representante.
Y obviamente entendemos que Joseph y Miriam eran del linaje de realeza, venían de la descendencia de la casa de David, y ellos iban a Jerusalén a celebrar Pesaj, a celebrar Pascua. Y el libro de Lucas, hermanos, si no me equivoco, en el capítulo 2, nos habla del relato cuando Joseph y Miriam van a la ciudad, incluso, si no me equivoco, da el rango de edad como de 12 años, cuando Yeshua fue con sus padres a Jerusalén. Y curiosamente, hermanos, dentro de la cultura bíblica, a los 12, 13 años, ya a los muchachitos se les considera como la edad madura para que ellos empiecen a ser responsables de su vida espiritual. Antes de los 13 o antes de los 12, usted todavía tiene la responsabilidad de decir, levántate, vamos a ir a la sinagoga, agarra tu kippah, agarra tu talit, agarra tu Biblia, nos vamos a ir. Después de que ellos hacen su bar o bar mitzvah, que significa hijos o hijas del mandamiento, en donde ellos suben aquí a la bima, incluso leen la Torah en hebreo y dirigen todo el servicio de Torah. Después de eso, dentro de la comunidad ya se les considera como una voz, con voto ya se les hace responsables de su vida espiritual. Y aquí, hermanos, Yeshua a esta edad fue al templo. La escritura nos dice que cuando ya Joseph y Miriam iban de regreso a su hogar, pues no vieron a Yeshua, pero como iban con parientes y con amigos, dijeron, pues tal vez va con algunos de nuestros amigos o parientes. Y ya preocupada Miriam, después de algunas horas de no ver a Yeshua, dijo, a ver, voy a ir a buscarlo, y empezó a ver entre la multitud y no lo miraba, y tal vez algunas personas dijo, ¿sabes qué? Yo se quedó allá. Yo pensé que ustedes lo habían dejado en Jerusalén. Y ahí va Joseph y Miriam de regreso y lo encuentran en el templo, lo encuentran en el Beit Hamikdash, en la casa de Hashem, dialogando con los rabinos, dialogando con esos hombres, y estaban completamente asombrados de su sabiduría. Y decían, ¿este niño de quién es hijo? ¿De dónde viene? Su sabiduría es completamente sorprendente para su edad. Y aquí, hermanos, es muy probable que Yeshua hizo su bar mitzvah en Jerusalén. Ya estaba completamente a la edad para ser responsable de su vida espiritual, de acuerdo a la cultura bíblica. Como les decía, los jóvenes judíos ya eran responsables de su fe, lo demuestran por medio del ritual del bar o bar mitzvah. Y es bien precioso, hermanos, porque para hacer esta ceremonia toma alrededor de un año de estudio. El muchacho o la muchachita vienen con el rabino o con la rebin y estudian las bendiciones, incluso leen la parashá de su cumpleaños en hebreo, y ellos literalmente dirigen el servicio ese día. Y es algo muy bonito porque ya de ahí en adelante ellos en cualquier momento pueden ser llamados a la bima y ser contados como una persona madura espiritualmente. Y eso, hermanos, es hermoso porque empuja a nuestros jóvenes a entender su identidad espiritual. A una edad en donde todo está cambiando, en donde a veces hay tanta confusión sobre los sentimientos, es donde llega la Torah y le dice, tú eres diferente, tú eres un hijo de Hashem, tú eres del pueblo de Dios, Hashem te está llamando a ser diferente a los demás, tú no eres como aquellos, tú estás consagrado a Hashem en tu servicio. Y qué precioso, hermanos, que en esta edad tan temprana nosotros podamos implantar en el corazón de nuestros jóvenes la palabra del Señor. Algunos han preguntado, bueno, rabino, que si yo no llegué a hacer mi bar mitzvah o mi bat mitzvah, ¿la puedo hacer ya de mayor? Sí, sí la puede hacer. Créanme que la persona más madura que vi haciendo su bar mitzvah fue de 87 años. Hizo todo el servicio y era algo que ella tenía en su corazón. Incluso ella nunca lo pudo hacer porque estaba su edad durante el régimen de los nazis y ella no pudo ir a una sinagoga. Después de que fueron liberados y se emigró a Israel, curiosamente sus nietos le preguntaban, abuelita, ¿cómo fue tu bat mitzvah? Dijo, yo no pude. Mientras que yo fui una muchacha, estábamos bajo el control de los nazis y no pude. Y los rabinos me invitaron y dijeron, bueno, yo creo que es tiempo. A sus 87 años lo hizo de una manera muy especial y muy emocional. Entonces yo les invito, familia, que usted siente, si usted siente en su corazón hacerlo, lo puede hacer.
No hay límite de edad. Yo creo que todo se basa en el corazón y en nuestro deseo de ser hijos del mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente son contados dentro de la asamblea. Y aquí Lucas en el capítulo 2 nos da este relato de la vida temprana de Yeshua, y realmente no hay algún otro relato fuera del libro de Lucas. Entendemos que hay algunos relatos allá afuera medio raros que hablan de la niñez de Yeshua, pero nosotros nos apegamos más a lo que está escrito en el Brit Hadashah. Después vemos, hermanos, cómo Mateo habla de la preparación del Mesías para su llamado, hablando de la tevilá de Yeshua. Y aquí son dos conceptos, familia, de los cuales quiero hablar. Ya hemos hablado tal vez antes de lo que es mikveh, de lo que es tevilá. Mikveh es una reunión de aguas, una alberca, una pila, un lugar en donde la persona se sumerge para hacer tevilá. Algunos confunden mucho los términos, pero yo quiero que usted siempre esté claro en ellos. Mikveh es la reunión de aguas o el lugar donde uno va a hacer tevilá. La palabra tevilá quiere decir sumergir completamente en agua. Entonces usted hace tevilá en un mikveh. Muchas de las comunidades judías tienen sus mikveh o mikveot en plural. Son lugares preciosos, incluso hemos enseñado imágenes de ellas en el pasado. Literalmente son un spa espiritual en donde usted va y se completamente se rejuvenece espiritualmente. Entendemos, hermanos, que el tevilá tiene su raíz en cuanto a la ordenanza de la Torah para purificarnos en agua después de que hayamos entrado en algún punto de impureza. Por ejemplo, como lo hemos hablado, al tocar un cadáver, al tocar el cuerpo de un animal que no es limpio, quedamos nosotros inmundos. Esto no quiere decir que estamos en pecado, estamos en impureza ritual. Entonces debemos de purificarnos. Nuestro deseo siempre ha sido poder tener nuestro mikveh, en algún momento uno para varones y uno para mujeres, pero como ahorita no lo tenemos, tenemos la gran bendición de tener un mikveh natural a unas cuantas kilómetros en playas. La playa es un mikveh natural, usted puede y se puede sumergir en las aguas de la playa. Si está haciendo mucho frío, pues si en su casa tiene una tina, igual la puede llenar y puede sumergirse. Pero igual hemos hablado, hermanos, del acto simbólico de lo que es el mikveh. Si usted no puede llegar a un lugar donde usted se pueda sumergir, entonces puede dedicar un baño especial en la regadera para ese propósito, para esa purificación. Dentro de lo que es el ciclo de la vida, lo hacemos varias veces. La mujer lo hace durante su purificación familiar después de la menstruación, obviamente al tocar algún cadáver o algún animal muerto, como lo habíamos dicho, o cualquier punto en el cual la persona quedaba inmunda, entraba en purificación. Pero algo, hermanos, que nos llama la atención es que el acto de tevilá o de sumergir no solo es para purificarnos de alguna inmundicia, también se empezó a practicar como un simbolismo de volver a nacer, de purificarnos para comenzar alguna nueva tarea o alguna nueva etapa en nuestra vida. Es precioso cuando tenemos la oportunidad de, cuando tenemos una pareja que se va a casar, el día antes de la ceremonia de su boda, ellos van y se sumergen porque van a empezar una nueva etapa en su vida. Y qué precioso que ellos puedan venir delante de Hashem y decir: me quiero purificar, me quiero consagrar completamente a Hashem en esta nueva etapa de mi vida. Incluso los jóvenes lo hacen antes de su bar mitzvah, antes de hacer la ceremonia, ellos van y se sumergen como simbolismo de que entran a una etapa de su vida, una nueva etapa en donde van a crecer espiritualmente. Y en este caso, hermanos, aquí estaba Yeshua haciendo su tevilá en el mikveh, pudiera decirse más famoso de Israel, el río Yardén, un mikveh muy natural en donde estaba Yohanan, Juan, su nombre hebreo. Y aquí estaba, hermanos, él anunciando esta inmersión y llega Yeshua para ser sumergido por él. Algo que tenemos que entender, familia, es que el acto de tevilá es reconocido como una inmersión ritual, no conlleva ningún poder,
no va a cambiar y transformar su vida. No quiero que se malinterprete el sentimiento de que, ok, ya hice mi fe, ya va a haber un cambio instantáneo. No, es algo espiritual, es algo que nosotros hacemos con mucha conciencia. Estamos elevando lo tangible, estamos elevando estas cosas naturales a un lugar espiritual. Nosotros hemos sido llamados a hacer eso como guardadores de Torah. Sí, es agua, es una ducha, es un baño, es tal vez un río o un mar. Y usted puede decir, es agua, sí, pero estamos elevando esa agua a un nivel espiritual. Lo estamos haciendo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con nuestro espíritu, al entrar a estas aguas de purificación. Y déjeme decirle, hermano, no nos limitamos a solo ciertas fechas. Si usted, incluso yo he conocido gente que lo hace antes de cada Shabbat. Antes de entrar al día de reposo, ellos van y se sumergen en agua. Si ellos lo sienten hacer, no hay ninguna objeción en cuanto a esto. Es una práctica muy hermosa, muy preciosa y muy espiritual. El Tevilá es un acto reconocido como una inmersión ritual, una purificación, un nuevo comienzo de algo espiritual, un revestir o renacer, identificándonos con alguna convicción y dedicándonos o entregándonos a algo. Recuerdo una vez en una fiesta, para los que no saben, nosotros cada año en la fiesta de Rosh Hashanah, cuando vamos y echamos nuestro pan sobre las aguas, después de tener la santa convocación aquí con los shofar, vamos al mar, y aquellos que gustan sumergirse por primera vez después de que llegaron al entendimiento, pues van y se sumergen en las aguas del mar y hacen la braja, hacen la bendición. En algunos momentos a algunos se les da su nombre hebreo ahí, empezando su nueva etapa. Y recuerdo que una persona alguien nos decía, pero ¿por qué se vuelven a bautizar y se vuelven a bautizar? La palabra de Dios dice que una fe y un bautismo y ya no debe de haber más. Recuerdo que esta persona le tuve que aclarar, bueno, hay que ser muy sabios con lo que decimos, no está en la palabra de Dios, está en el Brit Hadashah. Y el Brit Hadashah habla así, una vez nos sumergimos para entrar en la convicción de quién es Yeshua. Y tenemos una emuná de que sabemos que Adonai es nuestro Dios y que Yeshua es nuestro Mesías. Ya después de eso, las diferentes inmersiones que hacemos son para nuestro nivel espiritual, para nuestra convicción, en este caso espiritual, pero obviamente siempre hay esa tevilá cuando nosotros decidimos seguir a Yeshua. Mucha de la gente que viene a nosotros, que sale de algunas iglesias, vienen y han llegado al entendimiento de lo que es guardar Torah, de lo que es seguir a Yeshua, y dicen, ok, yo en aquel tiempo me bauticé, pero no entendía, y ahora yo me quiero sumergir para empezar esta nueva etapa en mi vida espiritual. Ahora yo quiero seguir a Yeshua, yo quiero guardar sus mandamientos, yo quiero dedicar mi vida a Él. Y ahí es donde la persona dedica esta tevilá para Yeshua, y eso es lo que hemos llegado a entender por medio de las Escrituras. En Mateo, hermanos, en este capítulo se enfoca en la persona que va a atestiguar, no necesariamente realizar la inmersión. Algo que me llama la atención es que muchos creen que el hecho de sumergir a la persona, o la persona que llamaba a que hicieran tevilá, físicamente los tomaba y los sumergía. Déjeme decirle que la mayoría, o la manera correcta como se debe de hacer tevilá, es sin nadie presente. Incluso si se puede hacer sin ropa, mucho mejor, pero entendemos que si lo va a hacer en el mar, vaya a ser con ropa. No quiero que luego me llamen de la cárcel y digan, rabino me enseñando que la gente, no, hagamos todo decentemente y en orden. Cuando son privados es algo bien bonito, porque la gente viene antes de sumergirse en el mikvé. Hay ciertas oraciones que se tienen que hacer. Después ya la persona entra a un lugar donde se prepara, se baña antes de sumergirse, y después en la privacidad, hermanos, entra a estas aguas de purificación y se sumerge 7 veces, y después se le da un tiempo para que se quede ahí meditando en este acto tan espiritual que ha llevado a cabo. Entonces,
Obviamente cuando se hace en un lugar público lo hacemos adecuadamente, pero no es que alguien lo tenga que tomar y sumergir. Es usted el que hace el acto. El llamado a hacer tevilá es de una persona, pero realmente es usted el que hace este acto de sumergirse. Y aquí está Yohanan, Juan el inmersor. Incluso, hermanos, según la carne, de acuerdo al linaje de Miriam, era primo de Yeshua. En este caso ya estamos hablando del personaje de Yohanan. Era primo por parte de Elisheba y de Miriam, por la sangre. Nació 6 meses antes que Yeshua. Incluso, hermanos, cuando nosotros, aquellos que han estado en nuestro estudio de Sukkot, nos hemos dado cuenta que de acuerdo a la orden a la que pertenecía Zacarías, contando 6 meses de cuando se presentó Zacarías y Elisheba en el Mishkan, en el templo, si contamos 6 meses después, el anuncio del nacimiento de Yeshua se dio en diciembre. No nació en diciembre, se anunció en diciembre. Entonces, esto nos da a entender que después, contando 9 meses, Yeshua nació durante el tiempo de Sukkot, durante el tiempo de las enramadas, cuando realmente la fiesta de Sukkot da un mensaje y una sombra de que Adonai envía el tabernáculo en medio de nosotros, que es Yeshua, el Mesías. Como dije, Yohanan, Juan, nació 6 meses antes que Yeshua. El significado del nombre de Yohanan quiere decir gracia o favor de Hashem. Uno de los nombres por el cual es conocido es Yohanan Hamadvi, que quiere decir Yohanan el inmersor. Yohanan Hamadvi. Recuerdo hace unos años tuve un amigo que me decía, ¿por qué, Rabino Israel, llámele Juan el Bautista? ¿Por qué le tienen que decir Yohanan, un nombre que nadie conoce, y decirle inmersor en vez de bautista? Bueno, la palabra bautista viene del bautismo, de una palabra griega que quiere decir sumergir. Incluso su origen viene de la práctica cuando la gente tenía las telas y completamente sumergía la tela en esa tinta. Entonces la tela ya no quedaba color cremita o lana, quedaba impregnada con el color ese azul o verde, el color que fuera. Literalmente bautismo, que daba a entender que esa prenda quedaba identificada con el color en el cual era sumergido. Entonces este es el término que después se le daba a la gente que era sumergida por alguna causa espiritual. Incluso, hermanos, el Talmud habla de que el término bautismo no se empezó, de donde se toma la palabra en español bautismo, no se empezó a usar como un término religioso hasta después de que ellos tuvieron contacto con el pueblo judío. Porque el pueblo judío era el que utilizaba el acto de sumergir a una persona como un acto espiritual. Los romanos, los griegos no tenían ningún concepto de lo que era limpio o no limpio. Era la Torá la que le dio a Israel el concepto de esto está limpio, esto está puro y esto es inmundo y esto está sucio. Y por eso era un pueblo separado de los demás pueblos. Entonces realmente, hermanos, nosotros usamos el término tevilá, que es sumergir, pero a Yohanan se le consideraba como Yohanan Hamadvi, Yohanan el que sumergía. Como dijimos, sumergía en el mikvé del río Jordán, y toda la comunidad judía, hermanos, venía a él. La escritura nos lo dice en el libro de Mateo, como acabamos de leer, todos venían a él a ser sumergidos. Y algo que me llama la atención, familia, es que tenemos que aclarar también es que la práctica de sumergir no es algo que nació dentro del cristianismo. Yohanan no estaba anunciando algo nuevo. La práctica de tevilá, la práctica de sumergirse para purificarse para algo especial, para algo, un renacer espiritual, ya era un concepto que conocía el pueblo de Israel. Incluso se llevaba a cabo en varias etapas. Por ejemplo, los levitas, lo acabamos de leer en esta parshá, antes de entrar al santuario debían de hacer tevilá. Antes de entrar en contacto con el Beit HaMikdash, con el templo, con el tabernáculo, ellos debían de purificarse.
Cuando la persona leprosa pasaba por el proceso de ser purificada y después llevaba su holocausto y el sacerdote revisaba sus manchas y decía, ok, tú has quedado limpio, él tenía que sumergirse en agua y después regresar al campamento. Lo leímos hoy. Una persona que consumía carne devorada o destruida o despazada por fieras, si él o ella llegaban a consumir esta carne, ¿qué dice la Escritura? Debían de ir y purificarse con agua y después entrar al campamento. Y muchas veces, hermanos, nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene que ver la pureza física con lo espiritual? Desafortunadamente, hermanos, en la mentalidad griega y romana se nos ha enseñado que nuestra vida espiritual y nuestra vida física son completamente separadas. Incluso en la mentalidad greco-romana todo estaba distribuido y dividido como en cajas. En tu vida secular, tu vida espiritual, tu vida matrimonial, tu negocio, todo estaba clasificado. En la cultura bíblica no había divisiones. Tu matrimonio, tu negocio, tu dieta, tu calendario, tu vida personal estaba completamente regida por un mandamiento que era la Torá. Entonces todo lo que tú haces está regido por los mandamientos de Dios. No hay separación. Tu vida física en sí es partícipe con tu vida espiritual. Por ende, todo lo que haces en un nivel físico te afecta en lo espiritual. Y muchas veces, hermanos, en muchos sectores de gente que es creyente en la Biblia, cree que nuestra vida espiritual y nuestra vida física es completamente separada, y no es así, hermanos. ¿Cómo es que muchas veces entra el pecado al alma si no es cuando lo vemos con nuestros ojos, cuando accionamos con nuestro cuerpo? Recuerdo hace años, un día estuvimos visitando un parque y recuerdo que íbamos con uno de los ancianos de la comunidad. Y yo completamente ignoraba, había una imagen, era una escultura de madera, y yo no sabía, yo fui, la tomé, y la vi y la puse de vuelta, y vino los ancianos y me dijo, Israel, cuando tengas la oportunidad, ve, lávate tus manos. Y yo dije, porque no están sucias, acabas de tocar un ídolo. Y en ese momento reaccioné y dije, Hashem me libre. Quise el mate, inmediatamente agarré mi botella de agua y en ese momento, hermanos, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver? Acabamos de tocar algo que es inmundo, algo que está dedicado a los demonios. Y por ende, hermanos, sí debe de haber una purificación física porque nuestra alma mora en este cuerpo. Incluso yo no sé si usted sabía, pero nuestros huesos, nuestros cuerpos son considerados sagrados porque la neshama que está dentro de nosotros está siendo purificada por la palabra de Dios y santifica este cuerpo. Es por eso que cuando una persona guardadora de Torah muere, inmediatamente es puesta en la tierra, entra en reposo. Porque ese cuerpo un día resucitará en la resurrección de los muertos. Ese cuerpo un día será glorificado delante de Hashem. Estos huesos, esta carne está santificada por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Acaso no se nos ha dicho que nuestro cuerpo es el templo de el Ruach HaKodesh? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ende debe de pasar un proceso de purificación espiritual, un proceso de purificación ritual. Y qué precioso, hermanos, cuando nosotros podemos en algún momento llegar a la conciencia de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nos vamos a graduar, si nos vamos a casar, si vamos a entrar a una etapa especial en nuestra vida. Su servidor tuvo la oportunidad de poder sumergirse antes de que naciera mi hija. Para mí esto fue algo muy especial porque yo estaba entendiendo que estaba entrando en una nueva etapa en mi vida. Ahora iba a ser padre, ahora iba a ser responsable de una alma, de una vida. Y yo decía, Señor, purifícame, límpiame para poder instruir a esta criatura en tus caminos. Y qué precioso, hermanos, que tenemos la bendita instrucción de purificar nuestras vidas delante de Hashem antes de tomar un paso. Qué privilegiados somos de poder dedicar nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestros instrumentos físicos para el Eterno. Y aquí estaba Yohanan anunciando, hermanos, este mensaje de sumergirse, de purificación. Se cree, hermanos, que Yohanan
era nazareo, no hay ninguna especificación en cuanto a esto. Se cree que era nazareo por lo que el ángel le dijo a Zacarías cuando estaba en el templo. Vamos al libro de Lucas capítulo 1, donde se anuncia el nacimiento de Yohanan. Lucas capítulo 1, del 13 al 17. Zacarías entra al templo. Fue su turno de ofrecer incienso en el altar de incienso fuera del Caporet, desde la cortina que separaba el lugar santísimo. Incluso, hermanos, tenemos que meditar que si Zacarías hubiera entrado con pecado, no hubiera sido bien aceptado su ofrenda de incienso delante de Hashem. Lucas capítulo 1 del 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yohanan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno de Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! No está hablando de cualquier bebé. Imagínense, hermano, que a usted se le apareciera un ángel en su recámara y le dijera: el bebé que van a hacer en tu casa va a ser poderoso delante de Dios, y va a llevar el poder de Eliyahu, de Elías, enfrente de él. Obviamente Yohanan no podía tomar del fruto de la vid, de sidra. De aquí de algunos toman que era nazareo. No especifica realmente el pacto. Se cree que era esenio, una secta del judaísmo que vivían en Qumran, en las cuevas de Qumran, en Israel, en donde este grupo de personas completamente se habían separado, la mayoría descendencia de los sacerdotes, que no estaban de acuerdo con el sistema corrupto que había en Israel en ese tiempo. Muchos de los sacerdotes se habían separado y dijeron: no vamos a participar, en este caso, de ser sobornados por el gobierno romano para mantenerlos a ellos felices. Y se separó un grupo de personas, un remanente, los esenios, y era gente celosa en cuanto a la Torah, incluso ferviente y creyente en el Mesías. No dudo en este caso que Yohanan hubiera sido parte de esta secta, más porque era una persona ungida y preparada para anunciar el mensaje del Mesías. Se habla, hermanos, de que él iba a ir con el poder de Eliyahu, el poder de Elías. Y algo que me llama la atención es que el nombre de Eliyahu, el nombre de Elías, significa Adonai es Dios. Y Yohanan quiere decir el favor de Hashem. Y cuando ponemos en perspectiva estos dos nombres, nos da a entender, hermanos, de que esta persona no solo venía anunciando el reino de Dios, o el reino de los cielos, sino también venía anunciando el favor de Dios por medio de Yeshua. Porque realmente, hermanos, Yohanan estaba llamando al pueblo a sumergirse y a purificar sus vidas, porque ya venía el Mesías, porque él estaba preparando el camino para Yeshua, el Mesías. Él estaba preparando un pueblo dispuesto a recibir el mensaje del ungido de Adonai, el hijo de David. Algunos no toman esto en consideración, pero Yohanan era un levita por el lado de Elisheba, y no solo eso, era un kohanim, era un sacerdote por el lado de su padre Zacarías. Entonces, todo un personaje. Yohanan, una persona que a veces no se habla mucho de este personaje, hermanos, pero definitivamente una persona poderosa delante del Señor. Algo que me llama la atención, y indagando de esto, encontré, hermanos, que la Escritura dice que su dieta era en base a ¿qué? A langostas y miel silvestre. Me causó esto algo de confusión, porque dije: quiero ver cómo es el langostino. Estamos hablando de la langosta, esa sí no es kosher,
para nada. Langostín se le da el nombre a un tipo como de saltamontes que existe. Algunos sí son kosher. Para los que no saben, sí hay una clasificación kosher para los insectos. Tiene que tener, si no me equivoco, 4 patas, alas y 2 para saltar. Si no tiene todas esas clasificaciones, entonces no es kosher. Y muchos dicen que Yohanan comía estos insectos y miel silvestre. Pero algo que es bien curioso, hermanos, es que la palabra para langostín en su origen en el hebreo es aquis. Y hay un árbol en Israel, en el Medio Oriente, que es un árbol, le llaman el árbol de frijol de carob, que es un tipo como de... tiene su nombre en español, no lo recuerdo ahorita, pero es un tipo de árbol que da un tipo de legumbre, y se llama carob, y en hebreo se llama caris. Langostín es aquis, y este árbol de carob se llama caris. Algunos historiadores dicen que tal vez aquí hubo un problema con la interpretación, y que incluso, hermanos, hasta el día de hoy el árbol de carob en Israel se le considera como el árbol de San Juan. Entonces aquí hay una tal vez aplicación mala en cuanto a la interpretación. Puede ser que Yohanan no era que consumía estos insectos que en su momento pueden ser kosher, pero tal vez su dieta se formaba más por estas legumbres y la miel silvestre. Entonces es algo que también da luz en cuanto a lo que era esta persona. Incluso, hermanos, los esenios eran una gente completamente separada, pudiéramos decir como los orgánicos de hoy. Ellos completamente se separaron del sistema de Israel. Ellos decían que el pueblo de Israel en ese tiempo, bajo dominio de Roma, estaba completamente corrompido, incluso por el sistema rabínico, que a veces ponía leyes sobre el pueblo que ellos mismos no podían llevar. Y algo que a mí me gustaría aclarar, familia, es que muchas veces muchos creyentes no han entendido que Yeshua no estaba en contra de guardar Torah. Él estaba en contra, en cómo se guardaba Torah en esos tiempos. Porque desafortunadamente muchos de los que llegaron al poder estaban detrás del dinero. Y tengo que ser franco, hermanos, pero en nuestros tiempos lo hemos visto en muchas congregaciones, donde ha habido hombres que se aman a sí mismos y nomás están buscando el dinero y le dan a la gente comida chatarra espiritual con el fin de tener masas en sus congregaciones. Y no hay realmente esa llenura espiritual que la gente tanto busca. Y la verdad, hermanos, el sistema en ese tiempo sí estaba corrupto, pero no estaba corrupto porque la Torah era corrupta, estaba corrupto por el corazón del hombre. Aquí, hermanos, es donde tendremos que entender que Yeshua no estaba en contra de la Torah, estaba en contra de la hipocresía de la gente que gobernaba desafortunadamente la religión en ese tiempo. Yeshua mismo le decía a los fariseos: ustedes hacen todo lo que tienen que hacer, pero sus padres en sus casas se están muriendo de hambre, cuando la Torah dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿de qué les sirve hacer tantos ritos si no están guardando la verdadera Torah? Y eso, hermano, la verdad lo venimos a presentar nosotros en el judaísmo mesiánico en nuestros tiempos. Porque déjenme decirle, hermanos, que no importa cuánto hebreo sepan, qué tan bonito puede dirigir el servicio de Torah, o a cuántos Shabbats viene, si usted no ama a su prójimo y no ama a Hashem, de nada sirve. Si no tenemos el amor de Dios en nosotros, si no tenemos el amor hacia nuestro prójimo y hacia Hashem, que eso es lo que realmente abarca la Torah, no somos nada. La Torah, los mandamientos de Dios nos llevan a amarnos los unos a los otros y amar a Hashem sobre todas las cosas. Y el testimonio de eso es guardar Torah. Y aquí, hermanos, había un sistema completamente corrupto. No era la Torah, era el sistema que existía en ese tiempo. El mensaje de Yohanan, familia, no era una nueva religión. Yohanan estaba diciendo: vuélvanse al Dios de Israel. Dejen su pecado, dejen su maldad. Ahí viene uno en el cual yo no soy ni digno de caminar en sus sandalias, y Él nos va a llenar del Espíritu Santo. Algo que me llama la atención, hermanos, dialogando una vez con un profesor del instituto bíblico,
me decía, es que los judíos no creen en el Espíritu Santo. ¿De dónde salió la enseñanza de Ruach HaKodesh si no fue de Ezequiel y del profeta Joel? Dice, en aquellos días yo enviaré mi Espíritu Santo sobre ellos y los jóvenes verán visiones. Eso no está en el Torá, eso está en la Torá. Incluso algo que me llama la atención es que dice, y pondré un corazón de carne en sus corazones y andarán en mis mandamientos por medio de mi Espíritu Santo. Eso nos da a entender, hermanos, que realmente nosotros no podemos guardar Torá si no tenemos el Ruach HaKodesh en nuestro corazón. Y lo tengo que decir porque es parte de la verdad. Pero entonces, ¿qué espíritu se está moviendo en muchos de aquellos que andan en desobediencia? Ouch, lo siento, es la verdad. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo primero que va a brotar de nuestras vidas es obediencia a Hashem, guardando sus mandamientos, porque si lo amamos, vamos a guardar su Torah. Yohanan no estaba predicando una nueva religión, no estaba empezando el cristianismo, él estaba diciendo Teshuvah, arrepiéntanse, vuélvanse al Dios de sus padres. Él llevaba el mismo mensaje que Eliyahu. Dejen sus baales, dejen sus dioses y vuélvanse al Dios de Israel, sumérjanse en estas aguas purificadoras, porque viene el Mesías, porque viene el ungido. Esta tevilá, esta inmersión era para arrepentimiento. Pero algo, hermanos, que inmediatamente el Espíritu Santo le mostró a Yohanan es que a veces venían fariseos y saduceos a querer cumplir con este acto religioso, pero no daban frutos de arrepentimiento. Y es donde Yohanan decía, miren, se puede sumergir 1000 veces. Si no hay fruto de arrepentimiento, de nada sirve. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y este mensaje, hermanos, se predica en nuestros tiempos hoy. ¿De qué nos sirve hacer tanto el rito si no hay un verdadero arrepentimiento? Ahora, no estoy en contra de nuestras costumbres ni en contra de nuestros ritos, pero a lo que voy, hermanos, es que el rito es una expresión de una convicción y una pureza interna. El hecho, hermanos, de que nosotros guardemos de Torah debe de brotar de un corazón puro que Hashem ha lavado con la sangre del Mesías. Vamos a Mateo capítulo 3, del 7 al 8. Mateo 3, versículo 7 y versículo 8. Hablando de Yohanan, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sumergirse, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando yo busqué, hermanos, el término frutos de arrepentimiento en el Midrash, en la enseñanza de los rabinos enseñan que el primer fruto que brota del alma cuando hay arrepentimiento, ¿saben cuál es? Ir con su hermano y pedirle perdón. Cuando usted ha pecado contra su hermano, cuando usted ha fallado contra su prójimo, lo primero, si es un arrepentimiento genuino, es ir con él o con ella y decirle, ¿sabes qué, mi hermano? Perdóname, fallé, quedé corto, no le di al blanco, fallé y te lastimé, perdóname. Aquí, hermano, se manifiesta el favor y la misericordia de Hashem. Yo no sé usted, pero a mí me ha sucedido que cuando yo he podido arreglar situaciones con mis hermanos, hasta siento un amor más profundo por ellos, porque ha habido una reconciliación espiritual entre mi corazón y el corazón de mi hermano o de mi hermana. Y aquí, hermano, es donde brota el fruto de arrepentimiento. Y aquí es donde Hashem no rechaza ese corazón, Hashem no rechaza ese arrepentimiento, siempre y cuando se haga genuino. Pero si nomás lo estamos haciendo por hacerlo, hermanos, no tiene nada de validez. Me atrevo a decir, hermanos, que Adonai mandó obviamente a Yeshua en el tiempo perfecto. ¿Saben por qué? Porque Israel ya había entrado en un sistema como de monotonía. Ya iban al templo, daban sus ofrendas, pero no lo hacían con un corazón. Era por eso que Yeshua tuvo que venir y restaurar y confirmar las cosas de una manera correcta, como debían de ser, y dar su sangre perfecta, para que todos aquellos que creyeran en Él
y creer con convicción y arrepentimiento pudieran acercarse al Señor. Algo que me llama la atención, hermanos, en el escrito es que Yohanan habla mucho del reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos se acerca. Y si leemos en otros Besorá o en otros anuncios de los Tamidim, como en Lucas o en Marcos, habla mucho del reino de Dios, de los cielos, perdón. Y Yohanan habla del reino de los cielos, cuando otros hablan del reino de Dios. Y muchos aquí dicen, bueno, ¿estará Yohanan hablando de algún otro reino? ¿Estará aplicando alguna otra enseñanza espiritual? Esto lo vemos en el capítulo 3, en el versículo 2. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como dije, hermanos, en otros escritos se habla del reino de Dios. Yohanan habla del reino de los cielos. Algo que me gustaría aclarar, familia, es que la palabra Shamayim, que quiere decir cielos, dentro de la cultura judía, se ha aplicado como sustituto para Dios, el nombre sagrado de Dios. Incluso hay un tratado en el Talmud, no lo pude conseguir con su cita exacta, pero el Talmud habla, hermanos, que en tiempos antiguos, antes de la destrucción del último templo, el nombre sagrado de Hashem, el cual no pronunciamos por respeto, se pronunciaba dentro de los confines del templo. Y ya saliendo del templo, se usaban sustitutos para no caer en el error de tomar su nombre en vano. Es por eso que nosotros como judíos mesiánicos tenemos una plataforma muy firme en cuanto al uso del nombre. Nosotros entendemos que es con las letras Yud He Vav He, pero nos frenamos al querer pronunciar su nombre. Incluso, hermanos, su servidor ha estado en ocasiones. Una vez recuerdo que estuvimos compartiendo con una sabra, con una persona que es de Israel, que habla Israel fluido, y ella nos decía, a veces yo he oído cuando la gente quiere pronunciar el nombre y está diciendo otras cosas en vez del nombre sagrado, y ahí están profanando el nombre del Eterno. Y cuando hacemos esto, hermanos, cuidado, Hashem nos libre de profanar el nombre del Eterno. Es por eso, hermanos, que fuera del uso del nombre sagrado, nosotros usamos nombres de acuerdo a sus atributos: Adonai, Dios del universo; Elohim, el Dios que vive; el Elión, el Altísimo. Y así, hermanos, en el tiempo de Yeshua, cuando se hablaba del nombre de los cielos, se estaba refiriendo al nombre sagrado. Y muchos nos ponemos a pensar cómo le pueden dar este término o darle esta importancia a los cielos en cuanto a su nombre. Me gustaría darles algunas citas para que tomen nota de ellas y vamos a dar lectura a ellas. Una de ellas es Salmo 89.2. Salmo 89.2. Otra es Salmo 103.19. Salmo 103.19. Otra es Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Y la última, Salmo 119, versículo 89. Y dice así, Salmo 89.2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmas tu verdad. En los cielos mismos afirmas tu verdad. Siempre que el salmista, hermanos, habla de la verdad y de la justicia, está hablando de la Torah. Adonai afirmó en los cielos, en su nombre, su verdad. Salmo 103.19. Adonai estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Adonai, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Qué dato tan curioso, hermanos. A nosotros no nos dio los cielos. Los cielos son de Hashem. Nosotros aquí somos terrícolas, somos seres de la tierra. Hashem nos creó del polvo y regresamos al polvo, y un día vamos a resucitar del polvo y vivir en esta tierra.
en el milenio, glorificada. El cielo no es para nosotros, el cielo es para Hashem. Los justos heredarán la tierra. Y un día, qué precioso va a ser poder vivir en esta tierra, hermanos, como fue diseñado originalmente, como el paraíso del Gan Eden. Qué precioso va a ser vivir en este mundo, hermanos, sin dolor, sin tener que trabajar, sin preocupaciones, sin derramar otra lágrima más. Vamos a vivir como Dios lo planeó desde un principio, porque el Mesías reinará en medio de nosotros. Yo no sé, hermanos, pero si usted llega al entendimiento, nosotros vamos a vivir en esta tierra como muchas veces deseamos vivir. Y seamos sinceros, a veces nos despertamos y decimos, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer. Nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo duele. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivimos en el tiempo, hermanos, donde las cosas no han sido perfeccionadas. Pero vendrá el día cuando Yeshua, el Mesías, reina entre nosotros y el reino se ha dado a Él por medio del Padre, y viviremos en el mundo venidero, en un mundo perfecto de amor, de justicia y de santidad. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Adonai, permanece tu palabra en los cielos. En la idiomática hebrea, hermanos, cuando se hablaba de los cielos, se hablaba del nombre sagrado. Incluso hay una bendición que se hace sobre los hijos. Cuando van a salir de viajes, usted lo puede practicar. Cuando los suyos vayan a salir a algún destino largo, bendígalos en el nombre del cielo. Los rabinos interpretan que esto da a entender que donde quiera que esté el cielo, que es literalmente en todas partes, Hashem va a estar cuidando de ellos. Es una bendición muy antigua. Cuando salen, antes de salir de viaje, los padres imponen las manos sobre ellos y digan, Hashem te cuida desde el cielo, hablando desde su nombre. Incluso, hermanos, hay una enseñanza rabínica muy profunda que hasta el día de hoy yo tengo que investigarlo un poquito más. Cuando en el libro de Bereshit, de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los rabinos interpretan que Hashem manifestó su nombre por primera vez porque iba a crear al ser humano y quería que conociera su nombre. Y cuando dice creó los cielos, dio a entender que reveló su nombre por primera vez, que incluso, hermanos, los ángeles ni lo conocían. Que ellos sabían quién era Hashem y le respetaban y se sujetaban a Él porque Él era el creador. Pero no fue hasta que Él creó el hombre cuando Él empezó a revelar su nombre para tener comunión con Él. Y que cuando Bereshit dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, literalmente da a entender que creó su nombre y la tierra. Yo no sé ustedes, hermanos, pero ahí empezamos a valorar el amor que Dios nos tiene. Que somos hermanos tan importantes para Él, que nos reveló su nombre. Torpes nosotros por querer manosearlo, y que en nuestros días desafortunadamente ya ni podemos pronunciarlo correctamente. Y Hashem nos libre, porque hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Hashem en vano. Es por eso que nosotros no tratamos de pronunciar el nombre, mejor le hablamos por sus atributos. Lo glorioso es que sabemos que hay profecías que en el mundo venidero dice que Él purificará nuestros labios para poder invocar su nombre de nuevo. Y ahí no habrá un error o alguna falta, y lo podremos invocar su nombre con pureza de labios. Entonces, cuando Yohanan, hermanos, habla del reino de los cielos, está hablando del reino de Hashem, ese mundo venidero, el mundo mesiánico. En el versículo del 9 al 12, estos fariseos, estos hombres que eran doctores en la Torá, tenían un tipo de altivez, y con esto vamos a cerrar. Mateo capítulo 3, del 9 al 12. Decía, no os penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Se acuerdan, familia, cuando en el capítulo pasado hablábamos que dentro de la lingüística hebrea a veces se juega con las palabras porque suenan muy familiares? ¿Se acuerdan de sheket y shaket, almendro y silencio?
Aquí, hermanos, en estas palabras, en el español no se dan porque no es hebreo, pero la palabra para hijos es banim y la palabra para piedras es avanim. Entonces aquí Yohanan está haciendo esa cultura semita de jugar con las palabras, como un tipo de juego de palabras, así le llaman en inglés. Y literalmente, es lo que les estaba diciendo. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, somos sus banim. Porque yo os digo que Dios puede levantar a banim de estas piedras. Obviamente ellos se confiaban, ¿no? Ya lo hicimos, somos hijos de Abraham, no necesitamos nada más. Pero incluso, hermanos, aquí Yohanan hace referencia a una de las enseñanzas muy rabínicas en cuanto a lo que son las piedras. Se habla, hermanos, de que los gerim, los extranjeros, muchas veces cuando nosotros venimos a guardar Torah, somos un poquito más ortodoxos que incluso los judíos, que cuando nosotros llegamos al entendimiento de Torah somos hasta más celosos de la Torah que el mismo pueblo judío, porque como una vez nos lo compartió un amigo nuestro, los judíos tenemos que guardar Torah porque tenemos que. Hashem nos ordenó y le dio una ordenancia a nuestros padres, pero ustedes, los gerim, los extranjeros, vienen por amor. No están obligados a hacerlo, pero como aman a Hashem, vienen y se unen a nuestro pueblo. Ese testimonio ya le hemos dado. Recuerdo una de nuestras amistades entró a una casa a poner una alfombra de una persona que era judía y vio la mesusa y la besó. Dijo, oh, tú eres judío. No eres judío, ¿no? ¿Por qué eres tan natural? Bueno, porque yo soy injertado al pueblo. Ama a tu Dios, ama a tu pueblo. Y le decía, bendito eres 3 veces. Porque nosotros lo tenemos que ser porque somos hijos de Abraham, pero tú has decidido ser hijo de Abraham, tú has decidido seguir a Dios de Israel. Y obviamente dentro del corazón de mi amigo decía, bueno, por medio de Yeshua. Él tal vez no iba a creer en ese momento en Yeshua, pero eso es parte, hermanos, del celo santo que nosotros como extranjeros piadosos, como Ger Sadik, causamos un celo santo al pueblo de Israel. Y de esto hablaba Rav Shaul cuando decía, si por celo entonces el pueblo de Israel viniera al entendimiento de Yeshua, que sea así. Uno de los propósitos de nosotros como extranjeros es causar ese celo santo al pueblo de Israel. En el versículo 11 dice Yohanan, yo a la verdad os sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os va a sumergir en Ruach HaKodesh y fuego. Si quiere hacer nota de esta cita, hermanos, para que lo vea en su casa, Deuteronomio capítulo 25. En la Torah, hermanos, hay un ritual muy